Nunca pensé que las manos que algún día sostendrían a mis nietos serían las mismas que desgarrarían mi corazón en pedazos. Mi Santiago siempre fue un buen hijo. Creció entre estas montañas, aprendiendo el valor de la tierra y el trabajo duro. Yo, Teresa, viuda desde hace años, dediqué mi vida a criarlo con amor y valores. Nuestra casa de campo, aunque humilde, siempre estuvo llena de risas y el aroma del pan recién horneado. Cuando me dijo que había conocido a alguien especial en la universidad, mi corazón se llenó de esperanza. Regina llegó un domingo, con su ropa de ciudad y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Encantada de conocerla, doña Teresa, dijo con una voz dulce, mientras me entregaba un ramo de flores. Santiago la miraba como si hubiera encontrado un tesoro, y yo quería sentir la misma alegría. La recibí con los brazos abiertos, le mostré nuestras tradiciones, le enseñé a preparar el dulce de membrillo, que tanto le gustaba a mi hijo. Me encantaría aprender todo de usted, me dijo mientras observaba cómo yo amasaba el pan. Sus palabras parecían sinceras, pero algo en su mirada, un brillo fugaz, cuando Santiago no miraba, me produjo un escalofrío. La primera noche que se quedaron, preparé una cena especial. Había matado una de mis mejores gallinas, recogido las verduras más frescas del huerto. Mientras servía la comida, noté cómo Regina apartaba disimuladamente los trozos de carne con su tenedor. ¿No te gusta, hija?, pregunté con genuina preocupación. Es que en la ciudad estamos acostumbrados a otro tipo de comida, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Más refinada. Santiago se tensó visiblemente, pero no dijo nada, y fue en ese preciso momento, cuando vi algo que me heló la sangre, mientras mi hijo miraba su plato avergonzado. Regina me miró directamente, y por un segundo, su sonrisa cambió. Era la expresión de alguien que acababa de marcar territorio. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché su risa desde la habitación de Santiago, una risa diferente, calculada. Y aunque intenté convencerme de que eran imaginaciones de una madre sobreprotectora, algo dentro de mí sabía que esta mujer de la ciudad no era quien aparentaba ser. Las flores que trajo ya estaban marchitas, susurró mi vecina Dolores, cuando vino a visitarme al día siguiente. Las vi tirándolas en el contenedor de la esquina, antes de entrar a tu casa. Pero yo quería creer en ella, por Santiago. Quería creer que mi hijo había encontrado el amor verdadero, pero las señales seguían apareciendo, pequeñas grietas en la fachada perfecta de Regina. Y con cada visita, esas grietas se hacían más profundas. Qué lindo es todo aquí, tan rústico, decía mientras miraba nuestros muebles desgastados por el tiempo, pero llenos de historia. Y en su tono, aunque imperceptible para Santiago, había un dejo de condescendencia que me atravesaba como un cuchillo. Pero aquello fue apenas el primer indicio de que algo no estaba bien, y lo que vendría después cambiaría nuestras vidas para siempre. Si tú también has sentido que alguien te juzga sin conocerte realmente, dale like a este video y suscríbete para la siguiente parte de esta historia, que te partirá el corazón. Los meses pasaron y Santiago anunció lo inevitable: se casarían. Mi corazón se dividió entre la alegría de ver a mi hijo feliz y un temor que crecía silenciosamente en mi interior. Mamá, queremos que vengas a vivir con nosotros en la ciudad, me dijo Santiago una tarde. Sus ojos brillaban con ilusión, mientras sostenía mis manos callosas por años de trabajo en el campo. Regina encontró un apartamento con una habitación extra para ti. Regina, sentada junto a él, asintió con esa sonrisa perfecta que ya conocía bien. Será hermoso tenerla cerca, doña Teresa. Usted podrá descansar finalmente. Descansar. Como si mi vida en el campo fuera una carga, y no el sustento que había mantenido a mi hijo hasta que pudo valerse por sí mismo. Aún así, accedí. Por Santiago. Siempre por Santiago. Vendí la pequeña parcela que había sido nuestro hogar por generaciones. Empaqué mis escasas pertenencias, despidiéndome de cada rincón de aquella casa que guardaba los ecos de mi difunto esposo, los primeros pasos de Santiago, toda una vida de recuerdos. Te vas a adaptar perfectamente, mamá, me aseguró mi hijo mientras cargaba la última caja en el auto. No vio las lágrimas que contuve al cerrar por última vez la puerta de nuestra casa. El apartamento en la ciudad era luminoso pero frío. Muebles modernos, paredes blancas sin historia, ventanas que mostraban un paisaje de concreto en lugar de mis montañas. Mi habitación, aunque decorada con esmero, parecía una jaula dorada. Las primeras semanas intenté adaptarme. Me levantaba temprano, como siempre lo había hecho, para preparar el desayuno. Pero Regina ya estaba allí, con su bata de seda y una taza de café en la mano. Oh, doña Teresa, no es necesario que se levante tan temprano, me decía. Aquí en la ciudad, desayunamos ligero. Además,
Santiago y yo preferimos café de máquina especial. Mis guisos caseros fueron reemplazados por comidas precocinadas. Mis remedios naturales, por pastillas de la farmacia. Cada cosa que intentaba aportar era sutilmente rechazada o minimizada. Las noches eran lo peor. Acostumbrada al silencio del campo y al arrullo de los grillos, ahora el ruido constante de la ciudad me mantenía despierta. A veces, escuchaba conversaciones entre ellos. Tu madre sigue insistiendo con esas costumbres anticuadas, le decía ella a Santiago. Tendremos que tener paciencia hasta que se adapte. Paciencia. Como si yo fuera una niña difícil, y no una mujer que había criado sola a su hijo trabajando de sol a sol. La soledad comenzó a envolverme como una manta pesada. En el campo, aunque vivía sola, siempre estaba rodeada de vecinos que me apreciaban, de la naturaleza que me acompañaba. Aquí, entre millones de personas, nunca me había sentido tan invisible. Una tarde, mientras Regina y Santiago trabajaban, decidí preparar una sorpresa, el estofado favorito de mi hijo. Pasé horas cocinando, como en los viejos tiempos, poniendo todo mi amor en cada ingrediente. Cuando llegaron, el olor inundaba la casa. Santiago sonrió con nostalgia. Mamá, huele como en casa. Pero Regina arrugó la nariz imperceptiblemente. Qué intenso, comentó mientras dejaba su bolso. Ya habíamos reservado en un restaurante para celebrar mi ascenso. La felicidad en el rostro de mi hijo se esfumó, atrapado entre su amor por mí y por ella. Podemos cenar aquí y celebrar mañana, sugirió tímidamente. Ya pagué el depósito. Cariño, respondió Regina con un tono que no admitía réplica. Estoy segura que tu mamá entiende lo importante que es este día para mí. Y así, mi estofado quedó servido en la mesa mientras ellos salían elegantemente vestidos. Guárdalo, mamá, dijo Santiago antes de cerrar la puerta. Lo comeré mañana, pero sabía que no lo haría. Regina se encargaría de ello. Esa noche, sentada sola frente a la comida que nadie probó, entendí que mi bondad, mi esfuerzo por adaptarme, estaba siendo usado en mi contra. Y lo peor apenas comenzaba. Si alguna vez has sentido que tus esfuerzos no son valorados por quienes más amas, dale like y suscríbete. En el próximo capítulo descubrirás cómo Regina mostró su verdadera cara. Mi cumpleaños llegó con el otoño. 58 años que en el campo hubieran sido motivo de celebración con los vecinos, música y comida compartida. Aquí, en la ciudad, amaneció como cualquier otro día. Me levanté temprano, como siempre. Al salir de mi habitación, encontré la casa vacía y una nota en el refrigerador. Salimos temprano. Hay café en la cafetera. Volveremos tarde, no nos esperes. Ni una felicitación, ni siquiera una mención de la fecha. Quizás Santiago lo había olvidado entre tanto trabajo, me dije para consolarme. Mi hijo nunca había olvidado mi cumpleaños antes. Decidí no amargarme, me vestí con mi mejor ropa, esa que guardaba para ocasiones especiales, y salí a caminar por la ciudad. Tal vez podría comprarme un pequeño pastel y hacer algo especial para cuando ellos volvieran. Mientras caminaba por las calles ruidosas, me sentí más extranjera que nunca. La gente pasaba apresurada, nadie se saludaba como en el pueblo. Entré en una pastelería y compré un pequeño pastel, suficiente para 3. ¿Es para alguna ocasión especial?, preguntó amablemente la dependienta mientras lo empaquetaba. Mi cumpleaños, respondí con una sonrisa tímida. Fue la única felicitación que recibí ese día. Regresé al apartamento y me dediqué a preparar una cena sencilla pero sabrosa. Quizás Santiago recordaría al ver el pastel. Quizás Regina mostraría algo de calidez por una vez. Las horas pasaron. La cena se enfrió. El pastel esperaba en su caja. Cerca de medianoche, escuché la puerta. Entraron riendo, él sosteniendo su abrigo, ella apoyándose en su brazo. Se detuvieron al verme sentada en el comedor con la mesa puesta. «Mamá, ¿todavía despierta?», preguntó Santiago, confundido. «Los estaba esperando», respondí suavemente. «Preparé algo especial». Regina intercambió una mirada rápida con Santiago. Una mirada que decía mucho. «Ya cenamos», doña Teresa, dijo ella con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Santiago me llevó a ese nuevo restaurante francés por nuestro aniversario de novios. Santiago parecía incómodo, dividido. «Lo siento, mamá, debimos avisarte». Fue entonces cuando noté la pequeña caja de pastelería que Regina llevaba en su otra mano. Mi corazón dio un vuelco. Habían recordado después de todo. «Trajimos postre», continuó ella, colocando la caja en la mesa. «Un pastel de chocolate sin azúcar, ya que debemos cuidar nuestra salud, ¿verdad?». Abrí mi propia caja, revelando el humilde pastel que había comprado. «Yo también compré uno», dije con voz apenas audible. Santiago miró ambos pasteles, y por un momento, vi que recordaba. El horror cruzó su rostro. «Mamá, tu cumpleaños», lo olvidé completamente. Regina fingió sorpresa, pero sus ojos la traicionaron.
No lo había olvidado, lo sabía perfectamente. Hoy es tu cumpleaños, doña Teresa, qué coincidencia. Santiago y yo celebrábamos nuestro aniversario, pero no era coincidencia. En ese momento, recordé claramente cuando, meses atrás, mientras revisábamos las fechas para la boda, mencioné que mi cumpleaños era exactamente el mismo día en que ellos habían comenzado a salir. Regina lo sabía y había elegido deliberadamente eclipsar mi día con el suyo. No importa, dije, tragándome el dolor. Podemos celebrar ambas cosas. Santiago, arrepentido, me abrazó fuertemente y me dio un beso en la frente. Perdóname, mamá, te lo compensaré. Pero mientras mi hijo me abrazaba, vi por encima de su hombro cómo Regina sonreía. No era una sonrisa de calidez o arrepentimiento, era la sonrisa de alguien que acaba de ganar una partida. Y fue allí, en ese preciso instante, cuando comprendí que ella no era quien fingía ser. Esto no era un descuido o una coincidencia. Era una declaración de guerra. Si alguna vez sentiste que alguien deliberadamente intentaba hacerte daño bajo una máscara de inocencia, dale like y suscríbete. En el próximo capítulo, te contaré cómo el silencio se convirtió en mi peor enemigo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Después del incidente de mi cumpleaños, Santiago se esforzó por incluirme más, pero cada intento suyo era sutilmente saboteado por Regina. Mamá, ¿quieres acompañarnos al cine este sábado?, preguntaba él con entusiasmo. Cariño, compramos entradas para esa película en inglés que tanto querías ver, intervenía Regina rápidamente. Tu madre no habla inglés, se aburrirá. Y así, una y otra vez, cada invitación era modificada, cada plan alterado hasta que yo misma declinaba participar para no ser una carga. El silencio comenzó a instalarse entre nosotros como un cuarto inquilino en el apartamento. Mi rutina se redujo a pequeñas tareas domésticas que Regina aún me permitía realizar. Lavar los platos, doblar algo de ropa, regar las plantas. Actividades que me mantenían ocupada pero invisible. Cuando intentaba hacer más, siempre había una razón para detenerme. Doña Teresa, no toque esos platos de porcelana, son muy delicados. Por favor, no reorganice los muebles, tenemos un sistema específico. Preferiríamos que no cocine con tanto aceite. Seguimos una dieta estricta. Mi espacio se reducía, mis palabras se perdían en conversaciones que ya no me incluían. Las llamadas telefónicas que Santiago y yo solíamos tener durante su hora de almuerzo se volvieron esporádicas y breves. Está muy ocupado, explicaba Regina cuando yo preguntaba por él. El trabajo lo tiene absorbido, apenas tiene tiempo para mí. Una tarde, mientras limpiaba mi pequeña habitación, encontré una foto de Santiago conmigo en el campo, cuando era niño. Estábamos junto al viejo manzano, sonriendo, con las manos manchadas de tierra después de la cosecha. La nostalgia me golpeó con fuerza, y sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a caer. Doña Teresa, está llorando. No había escuchado a Regina entrar. Me apresuré a secar mis lágrimas. Solo recordaba, dije mostrándole la fotografía. Regina la tomó entre sus manos perfectamente manicuradas. ¡Qué peculiar! Santiago parece tan diferente aquí, casi rústico. La forma en que pronunció esa palabra hizo que mi corazón se encogiera. Para ella, nuestro pasado, nuestra vida, nuestras raíces eran algo de lo que avergonzarse. Ese pasado lo hizo quien es hoy, respondí con una firmeza que hacía tiempo no sentía. Esas manos rústicas pagaron sus estudios universitarios. Por un momento, vi algo oscuro cruzar su mirada, pero rápidamente fue reemplazado por su habitual sonrisa condescendiente. Por supuesto, doña Teresa. Y ahora él puede devolverle el favor cuidando de usted, aunque debe ser difícil para una mujer tan independiente como usted depender ahora de los demás. Sus palabras eran dagas precisas. Sabía exactamente dónde golpear, cómo hacerme sentir como una carga en lugar de familia. Esa noche, durante la cena intenté hablar con Santiago, conectar con él como antes. Hijo, ¿recuerdas cuando plantamos aquel manzano detrás de la casa? Tus manos eran tan pequeñas pero trabajabas con tanta determinación. Vi un destello de nostalgia en sus ojos, pero antes de que pudiera responder, Regina intervino. Cariño, hablando de plantas, el decorador dijo que podríamos renovar completamente el balcón. Esas macetas viejas de tu madre podrían reemplazarse por algo más moderno. Y así, mi intento de conexión, fue borrado de la conversación como si nunca hubiera existido. Santiago, atrapado en la telaraña de Regina, solo asintió distraídamente. El silencio volvió a caer entre nosotros, pesado e insuperable. Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo desconocido de esta casa que nunca sería mía, entendí que estaba perdiendo a mi hijo. No de golpe, sino poco a poco, en cada silencio, en cada conversación interrumpida, en cada recuerdo borrado. Y lo que más temía,
comenzó a ocurrir. Regina no solo estaba apartando a Santiago de mí, estaba borrando sistemáticamente todo lo que yo representaba en su vida. Y yo, sin mi hogar, sin mis raíces, sin mi voz, me desvanecía lentamente en el silencio. Si alguna vez has sentido que te vuelves invisible ante los ojos de quien más amas, dale like y suscríbete. En el próximo capítulo, te contaré cómo Regina finalmente mostró su verdadera cara. El invierno llegó a la ciudad trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos, pero más helada que el viento era la actitud de Regina, que ya ni siquiera se molestaba en disimular su desdén hacia mí cuando Santiago no estaba presente. Una mañana, mientras preparaba un té para calmar mi artritis, que empeoraba con la humedad de la ciudad, Regina entró a la cocina vestida para ir a trabajar. Su mirada se posó en la taza humeante con una mezcla de hierbas que yo misma había secado meses atrás. ¿Qué es ese olor tan peculiar?, preguntó arrugando la nariz. Un remedio natural para los dolores, respondí sin levantar la mirada. Mi abuela me enseñó a prepararlo. Regina soltó una risa corta y seca. Doña Teresa, estamos en el siglo XXI. Existen analgésicos en cualquier farmacia. Esas supersticiones de campo solo llenan la casa de olores extraños. Respiré profundo, conteniendo las palabras que pujaban por salir de mi boca. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Santiago y yo hemos estado hablando, continuó ella mientras se servía café de su máquina italiana. Creemos que sería mejor para todos si considerara otras opciones de vivienda. La taza casi se resbala de mis manos. ¿Otras opciones?, pregunté con un hilo de voz. Hay residencias muy bonitas para personas mayores, dijo con fingida dulzura. Tendría compañía de gente de su edad, actividades apropiadas, y nosotros podríamos visitarla los fines de semana. El mundo se detuvo. Mi hijo quería enviarme a un asilo. El mismo niño que juró que siempre cuidaría de mí como yo cuidé de él. Santiago, ¿está de acuerdo con esto?, logré articular. Regina dejó su taza sobre la encimera con un golpe seco. La máscara de amabilidad se había esfumado. Santiago hace lo que es mejor para nuestro futuro. Y francamente, doña Teresa, usted es un lastre para ese futuro. Sus costumbres anticuadas, sus comentarios fuera de lugar, ese constante recordatorio de un pasado que él está tratando de superar. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Un lastre. Yo, que había dado todo por mi hijo. Le he dado un techo, comida, y aún así se queja por los rincones. Sí, la he escuchado hablando con sus amigas del pueblo por teléfono, diciéndoles lo sola que se siente, lo poco que la incluimos. ¿Tiene idea de cómo hace quedar eso a Santiago? Como un mal hijo. Quise defenderme, explicarle que mis conversaciones privadas eran solo desahogos en momentos de soledad. Pero Regina no había terminado. Y esas fotos viejas que insiste en mostrar, esa casa destartalada, esa vida de pobreza. Santiago ha trabajado duro para dejar todo eso atrás, para ofrecerme el nivel de vida que merezco. Lo último que necesita es un recordatorio constante de dónde viene. Algo se quebró dentro de mí. No era solo el desprecio hacia mí, sino el desprecio hacia todo lo que habíamos sido, hacia los sacrificios que había hecho. Esa vida de pobreza le dio valores. Respondí levantando la voz por primera vez. Esa casa destartalada fue un hogar lleno de amor, y esas costumbres anticuadas lo mantuvieron con vida cuando no teníamos para medicinas. Regina me miró como si fuera una cucaracha que se atrevía a hablar. Muy conmovedor, dijo con sarcasmo. Guarde ese discurso para cuando hable con Santiago. Estoy segura que la culpa lo hará mantenerla aquí un tiempo más. Pero eventualmente, él elegirá, y ambas sabemos a quién elegirá. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió. Santiago había regresado por unos documentos olvidados. Inmediatamente, la expresión de Regina cambió, volviendo a ser la nuera perfecta. Cariño, tu madre y yo estábamos hablando sobre lo mucho que la queremos y lo importante que es para nosotros. Santiago sonrió, ajeno al veneno que había en el aire momentos antes. Me miró esperando confirmación. Abrí la boca para hablar, para revelarle la verdadera naturaleza de la mujer con quien compartía su vida. Pero vi el amor en sus ojos cuando miraba a Regina, la ilusión de la vida que estaban construyendo. No pude ser yo quien destruyera su felicidad, aunque esa felicidad estuviera construida sobre una mentira. Sí, murmuré, solo hablábamos. Regina sonrió triunfante. Santiago, satisfecho con esta aparente armonía, besó a ambas en la mejilla y salió apresurado. Cuando la puerta se cerró, Regina se acercó y susurró: él nunca te creerá. Para él, solo eres una vieja amargada y celosa. Y lo peor es que tenía razón. Santiago no creería que su perfecta Regina pudiera ser tan cruel a mis espaldas. Yo era la intrusa en su nueva vida, no ella. Pero lo que hizo después, partió mi corazón en pedazos. Si alguna vez sentiste que la persona que debería protegerte es quien más daño te hace, dale like y suscríbete. En el próximo capítulo,
Te contaré sobre el día que fui humillada públicamente por quien debía respetarme. El cumpleaños de Santiago se acercaba, y a pesar de todo, quería hacer algo especial para él. Durante semanas ahorré del poco dinero que me quedaba de la venta de la casa, guardando peso a peso para comprarle un regalo significativo. Regina organizó una cena en un restaurante elegante. Solo familia cercana y amigos íntimos, dijo mientras revisaba la lista de invitados, dejándome claro que mi presencia era una obligación y no un deseo. La noche de la celebración, me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul oscuro que había comprado especialmente para la boda de mi hijo, y el collar de perlas que me regaló mi esposo, y que había guardado para ocasiones importantes. Cuando salí de mi habitación, vi la mirada de Regina recorrerme de arriba a abajo. Oh, doña Teresa, ese vestido es un poco formal para la ocasión, ¿no cree? Y esas perlas, intentó que me cambiara, sugiriendo algo más sencillo, pero por una vez me mantuve firme. Era el cumpleaños de mi hijo, y quería verme digna. El restaurante era el más lujoso en el que jamás había estado. Candelabros de cristal, manteles de lino, camareros con guantes blancos. Me sentí intimidada apenas crucé la puerta. Los amigos de Santiago y Regina eran todos jóvenes profesionales como ellos, abogados, médicos, ejecutivos. Yo, una simple mujer de campo, desentonaba completamente. Me ubicaron en un extremo de la mesa, tan lejos de Santiago que apenas podía escuchar las conversaciones. Cada vez que intentaba participar, mis palabras quedaban ahogadas entre risas y charlas sobre temas que me eran ajenos. Llegó el momento de los regalos. Uno a uno, los invitados entregaron sus presentes: corbatas de seda, relojes costosos, botellas de licor importado. Regina le dio un maletín de cuero fino con sus iniciales grabadas. Cuando llegó mi turno, saqué con manos temblorosas el pequeño paquete que había envuelto cuidadosamente. Dentro había un reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre, el único recuerdo valioso que conservaba de él, restaurado con los ahorros que había juntado. Hijo, dije mientras todos guardaban un silencio incómodo, este reloj era de tu padre. Nunca llegaste a conocerlo, pero él estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido. Santiago abrió la cajita, y sus ojos se humedecieron al ver la pieza antigua pero reluciente. Por un momento, vi al niño que una vez fue, conectado a sus raíces, a su historia. Mamá, es hermoso, gracias, dijo con voz quebrada. El momento podría haber sido perfecto, un punto de reconexión entre nosotros. Pero entonces Regina intervino. «Qué considerado, doña Teresa», exclamó con voz alta. «Aunque Santiago ya tiene el reloj inteligente que le regalé en Navidad, quizás este pueda guardarlo como antigüedad». Las risas discretas alrededor de la mesa fueron como puñaladas. Vi cómo Santiago, aunque incómodo, no me defendió. «Por supuesto», continué con la poca dignidad que me quedaba. «Es solo un recuerdo familiar». «Hablando de recuerdos familiares», dijo Regina alzando su copa, captando la atención de todos. «Quizás sea buen momento para compartir una noticia». Todos la miraron expectantes. Incluso Santiago parecía sorprendido. «Estamos esperando un bebé», anunció con una sonrisa radiante. La mesa estalló en aplausos y felicitaciones. Santiago, visiblemente emocionado y sorprendido a partes iguales, se levantó para abrazar y besar a su esposa. Mi regalo, mi momento, habían quedado completamente eclipsados. Pero lo peor estaba por venir. Y con esta maravillosa noticia, continuó Regina cuando los ánimos se calmaron, también queremos anunciar que finalmente hemos decidido mudarnos a ese apartamento más grande que vimos. Necesitaremos espacio para el bebé. Santiago asintió. Claramente esta parte de la noticia no era nueva para él. Y doña Teresa, añadió dirigiéndose a mí con fingida preocupación, hemos encontrado una residencia encantadora donde estará muy cómoda. Podremos visitarla con el bebé regularmente. El silencio cayó sobre la mesa. Todos los ojos se posaron en mí. Mi hijo ni siquiera podía mirarme directamente, confirmando que esto había sido planeado y decidido sin consultarme. En ese momento, humillada frente a desconocidos, entendí que mi propio hijo había elegido, y no me había elegido a mí. Intenté mantener la compostura, pero las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Me levanté con toda la dignidad que pude reunir. «Felicidades por el bebé», dije con voz temblorosa. «Si me disculpan, no me siento bien». Salí del restaurante sin esperar respuesta, caminando bajo la lluvia que había comenzado a caer, como si el cielo llorara conmigo. Vagué por calles desconocidas, perdida no solo en la ciudad sino en mi propia vida. Cuando finalmente regresé al apartamento, empapada y derrotada, me encerré en mi habitación. Podía escuchar a Santiago y Regina discutiendo en voz baja. «¿Por qué lo anunciaste así? Habíamos acordado hablar primero con ella en privado», reclamaba mi hijo. «Se iba a enterar de todas formas», respondía Regina. «Además, ¿viste cómo intentó robarse tu atención con ese reloj viejo? Era tu cumpleaños».
Santiago, no un homenaje a tu padre muerto. Esa noche, acurrucada en mi cama, con el corazón despedazado, me prometí a mí misma que nunca más sería la misma. La mujer sumisa y complaciente había muerto en aquel restaurante. Si alguna vez fuiste humillado por quien debería honrarte, dale like y suscríbete. En el próximo capítulo, te contaré cómo caí al punto más bajo, para luego comenzar a levantarme. Los días posteriores a la humillación pública fueron los más oscuros de mi vida. Regina había acelerado los planes de mudanza, y cada día aparecían cajas nuevas en el apartamento. Mi habitación, mi pequeño refugio, pronto sería la habitación del bebé. La residencia para ancianos que habían elegido para mí estaba a las afueras de la ciudad. Tiene áreas verdes, decía Santiago intentando consolarme. Te recordará un poco al campo, como si un jardín artificial pudiera reemplazar la tierra que había trabajado con mis propias manos durante décadas. Como si vecinos forzosos pudieran sustituir a los amigos de toda la vida. Regina entraba y salía de mi habitación, midiendo, haciendo planes de decoración, hablando del color que pintarían las paredes. Mi presencia era cada vez más fantasmal. Mis pertenencias cada vez menos, embaladas en cajas etiquetadas con mi nombre. Una tarde, mientras Santiago estaba en el trabajo, Regina entró sin llamar. Yo estaba sentada en la cama, mirando viejas fotografías. Necesito que decida qué se llevará a la residencia, dijo sin preámbulos. El espacio allí es limitado. La miré fijamente. Esta mujer que había desmantelado mi vida pieza por pieza, ya ni siquiera intentaba disimular su desprecio cuando estábamos solas. El colgante de perlas, dijo señalando el collar que descansaba en mi cuello, es demasiado valioso para llevarlo a un lugar donde podría perderse o ser robado. Debería quedarse en la familia. Instintivamente, llevé mi mano al collar, el último regalo de mi esposo. Esto nunca saldrá de mi cuello, respondí con una firmeza que la sorprendió. Sus ojos se estrecharon. Sea razonable, doña Teresa, ese collar pertenece a la familia. Debería pasar a su nieto o nieta. Y así será cuando yo muera, respondí. Hasta entonces, es mío. Regina apretó los labios en una línea fina. Como quiera, pero le advierto que en esa residencia las cosas desaparecen. No diga que no se lo advertí. Era una amenaza apenas velada. Cuando salió, cerré la puerta y lloré en silencio. No por mí, sino por mi hijo, que no podía ver la verdadera naturaleza de la mujer con quien había elegido compartir su vida. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que esperaba. La residencia Santa Paz era un edificio gris de 3 pisos, con un jardín bien cuidado pero sin personalidad. Mi habitación, una cama, un armario pequeño, una ventana que daba a un patio interior. Mis pocas pertenencias apenas llenaban la mitad del espacio disponible. Santiago me ayudó a instalarme, claramente incómodo pero determinado a convencerse de que hacía lo correcto. Regina había decidido no acompañarnos, alegando que en su estado necesitaba descansar. Estarás bien aquí, mamá, dijo mi hijo mientras acomodaba la última caja. Hay actividades, otros residentes con quien hablar, atención médica. ¿Cuándo volverás a visitarme?, pregunté, interrumpiéndolo. La pregunta lo tomó por sorpresa. Pronto, por supuesto. Quizás el próximo fin de semana. Bueno, con la mudanza y preparando todo para el bebé estaremos ocupados, pero prometo venir tan pronto como pueda. Ambos sabíamos que esas visitas serían cada vez más espaciadas. Regina se encargaría de ello. Cuando llegó el momento de despedirnos, abracé a mi hijo con fuerza, como si pudiera retener algo de él conmigo. Te amo, Santiago, dije con la voz quebrada. Nunca lo olvides, pase lo que pase. Vi lágrimas en sus ojos, un destello de duda, quizás de arrepentimiento, pero no fue suficiente para cambiar su decisión. Esa primera noche en la residencia fue la más solitaria de mi vida. El silencio era diferente al del campo. Era un silencio de abandono, no de paz. Las paredes institucionales, el olor a desinfectante, los gemidos ocasionales de otros residentes, todo me recordaba que había perdido no solo mi hogar, sino también mi lugar en el mundo. Los días se convirtieron en una rutina monótona. Desayuno a las 7, actividades supervisadas, almuerzo a las 12, siesta obligatoria, merienda, cena temprana, y luego la televisión en una sala común con otros ancianos tan perdidos como yo. Santiago no vino el primer fin de semana, ni el segundo. Cuando finalmente apareció, 3 semanas después, lo hizo solo y por apenas 1 hora. Estaba más delgado, con ojeras, claramente estresado. Regina no se siente bien, explicó cuando pregunté por ella. El embarazo está siendo complicado. Quise creerle, pero algo en su mirada me decía que había más. Algo no estaba bien en su perfecta vida nueva. Mi presentimiento se confirmó un mes después, cuando recibí una llamada inesperada. Era Dolores, mi antigua vecina del pueblo, que sorprendentemente había mantenido contacto con algunas personas de la ciudad.
Teresa, dijo con voz grave, necesito contarte algo. Vi a Santiago ayer. Estaba discutiendo con Regina en un café. Parecía muy alterado. Mi corazón se aceleró. ¿Pudiste escuchar algo? No mucho. Pero mencionó algo sobre dinero desaparecido y mentiras. Teresa, creo que tu nuera le está ocultando cosas a tu hijo. Sentí una mezcla de vindicación y temor. Por fin, Santiago podría estar viendo la verdadera cara de Regina, pero temía lo que eso podría significar para él, para su futuro hijo. Ese mismo día, una de las enfermeras me informó que tenía una visita. Mi corazón dio un vuelco pensando que sería Santiago, pero no era él, era Roberto, el contador que había manejado la venta de mi casa en el campo, el hombre que meses atrás había transferido todo el dinero de la venta a la cuenta conjunta que Santiago y yo habíamos abierto para administrar mis ahorros. Doña Teresa, dijo con expresión grave, he estado intentando contactarla. Hay algo importante que debe saber sobre sus finanzas. Y fue entonces sentada en aquella sala impersonal, cuando descubrí que había perdido mucho más que mi hogar y mi dignidad. También había perdido todo lo que tenía. Pero Dios tiene sus propios planes para revelar la verdad, y su justicia estaba a punto de manifestarse. Si alguna vez sentiste que lo perdiste todo pero algo dentro de ti se negaba a rendirse, dale like y suscríbete. En el próximo capítulo, verás cómo comenzó a caer la máscara de Regina. Roberto, el contador, extendió sobre la mesa varios documentos, estados de cuenta y transferencias bancarias. Su expresión era una mezcla de indignación profesional y compasión humana. Doña Teresa, hace 3 meses me contactó su nuera, Regina, dijo que usted había autorizado que ella administrara sus finanzas, debido a problemas de memoria que usted estaba experimentando. Mi sangre se heló, jamás había autorizado tal cosa, ni mucho menos sufría problemas de memoria. Me mostró un poder notarial firmado por usted, continuó Roberto, mostrándome un documento con lo que parecía ser mi firma. Con ese documento, transfirió todos sus ahorros a una cuenta a la que solo ella tiene acceso. Miré el papel con horror. La firma era similar a la mía, pero definitivamente falsificada. Regina había robado no solo mi presente, sino también mi futuro. ¿Santiago sabe de esto?, pregunté con un hilo de voz. Roberto negó con la cabeza. Intenté contactarlo, pero siempre era Regina quien respondía. Fue solo cuando escuché rumores de que la habían trasladado aquí que decidí venir personalmente. En ese momento, las palabras de Dolores cobraron sentido. La discusión que había presenciado entre Santiago y Regina probablemente tenía que ver con dinero desaparecido. ¿Habría descubierto mi hijo parte de la verdad? ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo que un pequeño rayo de esperanza se abría paso entre tanta oscuridad. Denunciar el fraude, respondió Roberto sin dudarlo. Tengo pruebas de que la firma fue falsificada, y como su contador por años, puedo testificar que usted jamás mencionó problemas de memoria ni la intención de ceder el control de sus finanzas. Esa noche no pude dormir, dividida entre el alivio de que la verdad comenzaba a salir a la luz y el temor por cómo afectaría esto a Santiago, a su matrimonio, a su futuro hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y su dolor era mi dolor. A la mañana siguiente, fui a la oficina del director de la residencia y solicité usar el teléfono para una llamada personal. Necesitaba hablar con Santiago directamente, sin intermediarios. Después de varios intentos, finalmente contestó su celular. Mamá, su voz sonaba cansada, preocupada. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Hijo, dije con toda la calma que pude reunir. Necesito verte. Es importante. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Estoy muy ocupado, mamá. La empresa está en un momento crítico, y Regina no se siente bien. Santiago, insistí. Es sobre el dinero de la venta de nuestra casa, el dinero que debía asegurar mi vejez. Otro silencio, más largo esta vez. Casi podía escuchar los engranajes en su cabeza. ¿Qué pasa con ese dinero?, preguntó finalmente, con un tono que sugería que ya intuía la respuesta. Ven a verme, respondí, y ven solo, te lo explicaré todo. Contra todo pronóstico, Santiago apareció esa misma tarde. Se veía devastado, como si hubiera envejecido años en meses. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, reflejaban una mezcla de confusión, dolor y rabia contenida. Nos sentamos en una pequeña área de jardín, lejos de oídos curiosos. Roberto, que había regresado a mi petición, nos acompañaba con toda la documentación. Hace una semana, comenzó Santiago antes de que pudiéramos hablar, descubrí que Regina ha estado sacando grandes cantidades de dinero de nuestra cuenta conjunta. Cuando la confronté, dijo que estaba preparando una sorpresa para el bebé, amueblando la habitación. Su voz se quebró ligeramente.
pero eran demasiado dinero para muebles infantiles. Cuando insistí, se enfadó, me acusó de no confiar en ella, de arruinar la sorpresa. Dijo que si seguía presionando, se marcharía con nuestro hijo. Mi corazón se encogió por él. Mi pobre hijo, tan honesto, tan confiado, enfrentándose a la traición de quien más amaba. Santiago, dije tomando sus manos entre las mías, hay algo que debes saber. Durante la siguiente hora, Roberto y yo le explicamos todo, el poder notarial falsificado, las transferencias sospechosas, como todo el dinero de la venta de la casa había desaparecido. Santiago escuchó en silencio, su rostro pasando de la incredulidad a la rabia, y finalmente a una profunda tristeza. No puedo creerlo, murmuró cuando terminamos. ¿Cómo pude estar tan ciego? El amor ciega, hijo, respondí suavemente. No te culpes, pero debería haberlo visto, insistió, golpeando su puño contra la banca. Las señales estaban ahí, su insistencia en que te mudaras a la residencia, su prisa por remodelar tu habitación, su repentina obsesión por mi cuenta bancaria. Roberto intervino con tono profesional. Don Santiago, esto es un delito grave. Falsificación, estafa, apropiación indebida. Su madre tiene todo el derecho de denunciar a la señora Regina. Santiago me miró, buscando mi decisión. En sus ojos vi al niño, que una vez juró protegerme siempre. No quiero causarte más dolor, hijo, dije con sinceridad, pero tampoco puedo permitir que esta mujer siga manipulándote, robándote, destruyendo lo que con tanto esfuerzo construimos. Mi hijo asintió lentamente. Entiendo, y te apoyaré en lo que decidas. Fue un momento de reconciliación silenciosa. A pesar de todo lo ocurrido, mi Santiago seguía ahí, bajo capas de dolor y confusión. Antes de marcharse, me abrazó con fuerza, como no lo hacía desde que era un niño asustado por las tormentas. Lo solucionaremos, mamá, prometió, y cuando todo esto termine, quiero que vuelvas a casa, a nuestra casa. Cuando se fue, me quedé sentada en aquella banca, mirando el atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia era posible. La máscara de Regina comenzaba a caer, pero lo que no sabía es que ella no se rendiría tan fácilmente, y que la batalla que se avecinaba sería la más dura de todas. Si alguna vez sentiste que la verdad comienza a abrirse paso entre las mentiras, dale like y suscríbete. En el próximo capítulo, conocerás a la persona que finalmente puso todas las piezas en su lugar. Una semana después de la visita de Santiago, la rutina de la residencia fue interrumpida por la llegada de una visita inesperada. Estaba en la sala común, intentando concentrarme en un libro cuando la enfermera se acercó. Doña Teresa, hay alguien que quiere verla. Una joven, confundida, seguía a la enfermera hasta la recepción. Allí esperaba una mujer de unos 30 años, elegantemente vestida, con una carpeta bajo el brazo y una expresión determinada. Señora Teresa Mendoza, preguntó extendiéndome la mano. Soy Laura Quintero, trabajé como asistente personal de Regina Vázquez, hasta hace 3 meses. El nombre de mi nuera provocó un escalofrío. Regina, mi nuera la envió. Laura negó con la cabeza. Al contrario, vengo por mi propia iniciativa, y Regina no debe saber que estoy aquí. La invité a los jardines, donde podríamos hablar con privacidad. Una vez sentadas, Laura respiró profundo antes de comenzar. Trabajé para la señora Regina durante 2 años. Al principio solo llevaba su agenda, concertaba citas, cosas normales, pero gradualmente comenzó a pedirme favores extraños. ¿Qué tipo de favores?, pregunté, sintiendo que estaba a punto de abrir una puerta a un mundo oscuro que ni siquiera imaginaba. Al principio eran cosas pequeñas, mentiras blancas, como decirle a su jefe que estaba enferma cuando en realidad iba de compras. Luego comenzó a pedirme que interceptara llamadas de ciertos hombres para que su esposo no se enterara. ¿Hombres?, repetí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Laura asintió gravemente. Regina llevaba una doble vida, señora Teresa. Mientras presentaba la imagen de esposa perfecta ante Santiago, mantenía relaciones con otros hombres, principalmente ejecutivos que podían beneficiar su carrera. Aunque sospechaba la naturaleza manipuladora de Regina, esto era algo que no había contemplado. Mi pobre hijo, engañado de todas las formas posibles. Pero eso no es todo, continuó Laura, abriendo la carpeta que llevaba. Regina me pedía que falsificara documentos, que depositara dinero en cuentas que Santiago desconocía. Al principio me negué, pero me amenazó con destruir mi carrera si no cooperaba. Me mostró copias de transferencias, recibos, documentos con firmas que claramente habían sido alteradas. Entre ellos, reconocí el poder notarial que supuestamente yo había firmado. ¿Usted falsificó mi firma?, pregunté sin acusación, solo buscando entender. Laura bajó la mirada, avergonzada. Sí, y no sabe cuánto lo lamento.
Regina me dijo que usted estaba de acuerdo pero que sus manos temblaban demasiado para firmar. Fue solo después, cuando escuché una conversación telefónica, que comprendí la verdad. ¿Qué conversación? Regina hablando con alguien sobre cómo había logrado deshacerse de la vieja, y cómo ahora tendría acceso completo al dinero de la venta de la casa. Se reía, señora Teresa. Se reía mientras decía que usted moriría sola en este lugar mientras ella disfrutaba de su dinero. Las palabras eran como puñaladas, pero extrañamente ya no dolían tanto. Quizás porque confirmaban lo que siempre había sabido en mi corazón. Regina nunca me vio como familia, solo como un obstáculo a eliminar. ¿Por qué viene a contarme esto ahora? Pregunté finalmente. Laura cerró la carpeta y me miró directamente. Porque lo que le han hecho es injusto. Porque no puedo seguir cargando con esta culpa. Y porque recientemente me enteré de algo más grave que robar todos mis ahorros. Regina no está embarazada, señora Teresa. La revelación me dejó sin aliento. ¿Cómo? Es todo una farsa. La vi comprar un vientre falso, de esos que usan las actrices en películas. Planea fingir un embarazo durante unos meses más y luego anunciar un aborto espontáneo. Todo para mantener a Santiago atado a ella mientras gasta el dinero que ha robado. Mi mente intentaba procesar la magnitud de esta maldad. No era solo codicia o manipulación, era una crueldad calculada que iba más allá de lo que podía comprender. Quiero testificar, dijo Laura con determinación. Si usted presenta una denuncia contra Regina, yo declararé todo lo que sé, entregaré todas las pruebas que tengo. Es lo correcto. Esa tarde, después de que Laura se marchara dejándome copias de todos los documentos, llamé a Santiago. Con voz temblorosa pero decidida, le pedí que viniera lo antes posible y que trajera a Roberto el contador. Cuando llegaron al día siguiente, les conté todo lo que Laura me había revelado. Vi cómo el rostro de mi hijo pasaba de la incredulidad al horror, y finalmente a una resolución fría que nunca antes había visto en él. Esto se acaba hoy, dijo con una voz que apenas reconocí. Mamá, vuelves a casa conmigo ahora mismo, y mañana a primera hora, vamos a la policía. Roberto asintió, añadiendo: tengo contactos en la fiscalía. Con el testimonio de la señorita Laura y toda esta documentación, Regina Vázquez enfrentará cargos muy serios. Mientras Santiago firmaba mi salida de la residencia, sentí una mezcla de alivio y temor. Volvería a casa, sí, pero ¿a qué casa? A enfrentar a la mujer que había intentado destruirme, a ver el matrimonio de mi hijo desmoronarse frente a mis ojos. Como leyendo mis pensamientos, Santiago me abrazó. No te preocupes, mamá, esta noche nos quedaremos en un hotel. Mañana enfrentaremos a Regina, pero con la ley de nuestro lado. Y entonces, mientras empacaba mis escasas pertenencias, todo comenzó a hacer sentido. Las piezas del rompecabezas encajaban finalmente. Regina, la mujer de la ciudad con sonrisa perfecta, había sido desenmascarada. Lo que ninguno de nosotros imaginaba era la tormenta que se desataría cuando regresáramos al apartamento para confrontarla. Si alguna vez has visto cómo la verdad sale a la luz después de mucho sufrimiento, dale like y suscríbete. En el próximo capítulo, te contaré cómo Regina finalmente recibió su merecido. La mañana siguiente amaneció gris, como presagiando la tormenta emocional que estaba por desatarse. Santiago y yo desayunamos en silencio en la cafetería del hotel, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No tienes que venir si no quieres, mamá, dijo finalmente mi hijo. Puedo enfrentar a Regina solo. Tomé su mano sobre la mesa y la apreté con firmeza. Hemos enfrentado todo juntos desde que naciste. No te dejaré solo ahora. El plan era simple. Iríamos al apartamento cuando supiéramos que Regina estaría allí, la confrontaríamos con las pruebas que teníamos, y luego procederíamos con la denuncia formal en la policía, donde Laura ya nos esperaría con su abogado. Roberto, el contador, y un abogado que había contratado urgentemente nos acompañarían al apartamento. Todo estaba calculado para que Regina no tuviera escapatoria. El ascensor hacia el piso donde hasta hace poco había sido mi hogar me pareció interminable. Santiago, a mi lado, respiraba profundamente, preparándose para lo que vendría. En sus ojos vi una mezcla de determinación y dolor que me partió el alma. Cuando la puerta del apartamento se abrió, Regina estaba en la sala, sentada tranquilamente hojeando una revista, su falso vientre de embarazada prominente bajo un elegante vestido maternal. Al vernos, su expresión pasó de la sorpresa a la indignación teatral. Santiago, ¿qué significa esto? ¿Por qué traes a tu madre? ¿Y quiénes son estos hombres? Mi hijo, con una calma que nunca la había visto, cerró la puerta tras nosotros. Siéntate, Regina. Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Estás asustándome, cariño. No es bueno para el bebé que me altere. El cinismo de sus palabras, sabiendo lo que ahora sabíamos, casi me hizo perder los estribos. Pero me contuve, recordando que esta era la batalla de Santiago tanto como la mía. ¿Qué bebé, Regina?, preguntó Santiago con voz gélida.
el que llevas en ese vientre falso. El color abandonó el rostro de Regina. Por primera vez desde que la conocía, vi pánico genuino en sus ojos. No sé de qué estás hablando, balbuceó, instintivamente llevando las manos a su abdomen. Has perdido la razón. Laura vino a vernos, intervine dando un paso adelante. Tu ex asistente. Nos contó todo, Regina. Todo. La mención de Laura terminó de desmoronar su fachada. Sus ojos se endurecieron. La máscara de esposa perfecta cayó completamente. Esa zorra entrometida, masculló. Y le creyeron, a una empleada resentida que despedí por incompetente. El abogado, que hasta entonces había permanecido en silencio, abrió su maletín y extrajo una carpeta. Señora Vázquez, tenemos pruebas documentales de fraude, falsificación y apropiación indebida. Su ex asistente ha proporcionado declaraciones detalladas, incluyendo el testimonio sobre su falso embarazo. ¿Cómo pudiste? La voz de Santiago se quebró finalmente. ¿Cómo pudiste jugar con algo así? ¿Mentir sobre un hijo? Regina, acorralada, cambió de estrategia. Su rostro se transformó en una máscara de vulnerabilidad. Lágrimas comenzaron a brotar. Lo hice por nosotros, Santiago sollozó. Veía cómo mirabas a los niños en el parque, lo mucho que deseabas ser padre. Cuando supe que no podía darte hijos, entré en pánico. Solo quería ganar tiempo, encontrar una solución y robar el dinero de mi madre. También fue por nosotros, la interrumpió Santiago, implacable. Tu madre nunca me aceptó, espetó Regina, abandonando nuevamente la farsa de vulnerabilidad, siempre juzgándome con esa mirada de superioridad moral, como si sus valores de campo fueran mejores que los míos. Ella quería separarnos. Me mantuve firme, permitiendo que sus palabras venenosas resbalaran sin afectarme. Ya no tenía poder sobre mí. Lo único que quería era la felicidad de mi hijo, respondí con calma. Incluso cuando vi tu verdadera naturaleza, callé por él, porque lo amo más que a nada en este mundo. Santiago dio un paso hacia su esposa, que ahora retrocedía como un animal acorralado. ¿Dónde está el dinero, Regina? No sé de qué hablas, respondió, aunque sus ojos delataban su nerviosismo. El dinero de la venta de la casa de mi madre, los ahorros de toda su vida que robaste con un poder falsificado. Regina miró alrededor, buscando una escapatoria. No la había. Ese dinero me pertenece, siseó finalmente, abandonando toda pretensión. ¿Crees que fue fácil soportar a tu madre, sus costumbres anticuadas, sus comidas grasientas, sus consejos no solicitados? Me lo gané cada centavo. Santiago retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Nunca te conocí realmente, ¿verdad? En ese momento el timbre sonó. Roberto abrió la puerta y entró Laura, acompañada de 2 oficiales de policía. Señora Regina Vázquez, dijo uno de ellos avanzando hacia ella, queda detenida por los delitos de estafa, falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes. Lo que siguió fue casi surrealista. Ver a Regina, la mujer que había destruido nuestra paz, siendo esposada y llevada por la policía. En un último acto desesperado, intentó arrancarse el vientre falso para deshacerse de la evidencia, pero solo consiguió exponerse aún más. Antes de que la sacaran del apartamento, me miró con un odio visceral. Esto no se queda así, vieja. Nadie me humilla y sale impune. Santiago se interpuso entre nosotras. Se acabó, Regina. No volverás a amenazar a mi madre ni a nadie más. Cuando la puerta se cerró tras ella y los policías, un silencio pesado cayó sobre el apartamento. Mi hijo se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado, y lo abracé como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Lo siento tanto, mamá, murmuró entre lágrimas. Todo esto es mi culpa. Debí escucharte, debí ver las señales. No, hijo, lo consolé, acariciando su cabello. El amor a veces nos ciega, no te culpes. Esa noche, mientras Santiago dormía finalmente después de horas de dolor y confusión, me senté en la ventana mirando las luces de la ciudad. Por primera vez, no me parecieron frías y distantes. Eran solo luces, ni buenas ni malas. Al igual que la ciudad, no era inherentemente cruel, solo las personas que habitaban en ella podían serlo. La verdad había salido a la luz. La justicia había comenzado su curso, pero lo que Regina haría después, nadie podría haberlo previsto. Si alguna vez sentiste que la justicia, aunque tardía, finalmente llega, dale like y suscríbete. En el próximo capítulo, verás las consecuencias inesperadas que siguieron a la caída de Regina. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y trámites legales. Regina había sido liberada bajo fianza, pero tenía prohibido acercarse a nosotros o salir de la ciudad mientras se desarrollaba la investigación. Santiago, mi valiente hijo,
tuvo que enfrentar no solo el dolor de la traición personal sino también la vergüenza pública. La historia había llegado a oídos de sus colegas, y aunque muchos lo apoyaban, otros lo miraban con esa mezcla de lástima y morbosa curiosidad que acompaña las desgracias ajenas. Una tarde, mientras preparaba un té en la cocina del apartamento que ahora compartíamos nuevamente, Santiago entró con expresión grave. El banco ha rastreado parte del dinero, anunció, sentándose pesadamente en una silla. Regina lo transfirió a varias cuentas, pero hay una buena noticia. Podemos recuperar casi el 70%. Era una victoria, aunque parcial. Ese dinero significaba mi independencia, la posibilidad de reconstruir mi vida sin ser una carga para mi hijo. ¿Hay algo más?, continuó Santiago, dubitativo. Regina ha estado llamando a mis colegas, a nuestros amigos comunes. Está difundiendo mentiras sobre nosotros. No me sorprendió. Una mujer como ella, acorralada, usaría cualquier arma a su disposición. ¿Qué tipo de mentiras? Santiago suspiró, frotándose los ojos cansados. Dice que te inventaste todo por celos, que nunca soportaste que ella tomara tu lugar en mi vida, que el dinero fue un regalo que yo le hice, y ahora queremos quitárselo. Sentí una punzada de indignación, pero también una extraña compasión. Regina estaba desesperada, viendo cómo su cuidadosamente construido castillo de mentiras se desmoronaba. La verdad prevalecerá, hijo, dije con la serenidad que da haber vivido lo suficiente para saber que las tormentas, por feroces que sean, siempre pasan. Lo que no esperábamos era la tormenta que se avecinaba. 2 días después, mientras Santiago estaba en el trabajo, recibí una visita inesperada. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Martín Salgado, un anciano elegante que se presentó como el padre de Regina. Señora Teresa, dijo con voz grave, necesito hablar con usted sobre mi hija. Lo invité a pasar con cierta aprensión. ¿Vendría a defender a Regina, a amenazarnos? Una vez sentados, Martín me sorprendió con sus primeras palabras. Vengo a pedirle perdón por todo el daño que mi hija les ha causado. La sinceridad en su voz era innegable. Sus ojos, tan parecidos a los de Regina pero cargados de una honestidad que ella nunca tuvo, se humedecieron. Regina siempre fue problemática, continuó. Su madre y yo nos divorciamos cuando ella era adolescente. Intenté mantener una relación con ella, pero me rechazaba constantemente. Decía que la había abandonado, que nunca la quise lo suficiente. Me contó cómo Regina había construido una narrativa falsa sobre su infancia, presentándose como víctima de padres negligentes cuando en realidad había sido una niña privilegiada pero emocionalmente inestable. Cuando conoció a su hijo y me habló de usted, supe que habría problemas. Regina siempre ha resentido a las figuras maternas fuertes. Intenté advertirle, pero ella cortó toda comunicación conmigo. Martín sacó de su bolsillo una tarjeta bancaria y la dejó sobre la mesa. No puedo deshacer el daño que mi hija les ha causado, pero puedo intentar compensarlo. En esta cuenta, hay una suma equivalente al dinero que Regina les robó. Es suyo, sin condiciones. Miré la tarjeta con asombro. No puedo aceptarlo, señor Salgado. Usted no es responsable de las acciones de su hija adulta. Él sonrió tristemente. Quizás no directamente, pero me pregunto si mis errores en su crianza contribuyeron a convertirla en quien es hoy. Por favor, acéptelo, por mi paz mental. Después de que Martín se marchara, me quedé reflexionando sobre los giros inesperados de la vida. La familia que creíamos conocer de Regina, las historias de su pasado, todo había sido otra elaborada mentira. Esa noche, cuando Santiago regresó, le conté sobre la visita. Su reacción inicial fue de incredulidad, luego de conmoción. ¿Sabes lo que esto significa, mamá?, dijo mientras sostenía la tarjeta. Podemos reconstruir. Puedes comprar una nueva casa en el campo si lo deseas. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de esperanza real en los ojos de mi hijo. El día del juicio preliminar llegó con una sorpresa aún mayor. Regina no se presentó. Su abogado, visiblemente incómodo, informó que no había podido contactarla desde la noche anterior. La jueza, irritada, emitió una orden de búsqueda. Pero no fue necesario buscar mucho. Esa misma tarde, mientras estábamos en casa esperando noticias, Santiago recibió una llamada que lo dejó pálido. Regina está en el hospital, me informó después de colgar. Intentó quitarse la vida. Corrimos al hospital, no por preocupación por ella, sino por el impacto que esto tendría en Santiago. Mi hijo, a pesar de todo, no era indiferente al sufrimiento humano, incluso al de quien lo había traicionado tan profundamente. En el hospital nos encontramos nuevamente con Martín Salgado, sentado solo en la sala de espera, con el rostro desencajado por el dolor. Los médicos dicen que se recuperará físicamente, nos informó, pero su estado mental. Dejó una carta.
una confesión completa de todo lo que hizo, y mucho más que ustedes ni siquiera saben. La carta, que Martín nos permitió leer, era un documento perturbador. Regina admitía no solo el fraude contra nosotros, sino una serie de estafas anteriores, manipulaciones, incluso un matrimonio previo que había ocultado. Era el retrato de una mujer cuya vida entera había sido una elaborada red de mentiras. No presentaré cargos, decidió Santiago después de leer la carta. Ni tú tampoco, mamá, si estás de acuerdo. Lo miré sorprendida, después de todo lo que nos hizo. Mi hijo, este hombre en quien veía cada día más sabiduría, asintió suavemente. Está enferma, mamá, necesita ayuda, no castigo. Además, con la compensación de su padre, y lo que el banco recuperó, estamos en mejor posición que antes. Y lo más importante, nos tenemos el uno al otro, sin mentiras entre nosotros. Comprendí entonces que mi hijo había encontrado su propia forma de justicia, una que no se basaba en la venganza sino en la compasión, y sentí un orgullo inmenso por el hombre en que se había convertido, a pesar de todo el dolor. Regina pasaría los siguientes meses en una institución psiquiátrica. Su padre, redimiendo sus propios remordimientos, se aseguró de que recibiera el mejor tratamiento posible. Nunca volvimos a verla, y así, lo que comenzó como una historia de traición y dolor, se transformó en una lección sobre la verdadera fortaleza, la capacidad de perdonar sin olvidar, de sanar sin ignorar las cicatrices. Y aunque parezca extraño, incluso con todo lo que sufrimos, elegí el perdón, no por Regina, sino por mí misma, para liberar mi corazón del peso del rencor. Si alguna vez tuviste que elegir entre la venganza y la paz interior, dale like y suscríbete. En el último capítulo, te contaré cómo reconstruimos nuestras vidas después de la tormenta. Un año ha pasado desde aquellos días oscuros. La primavera ha llegado nuevamente, y con ella, un renacimiento que nunca creí posible. Estoy sentada en el porche de mi nueva casa, una pequeña pero acogedora construcción en las afueras de la ciudad, lo suficientemente cerca del campo para sentir la brisa limpia, lo suficientemente cerca de Santiago para verlo regularmente. Con el dinero recuperado y la generosa compensación del padre de Regina, pude comprar este terreno y construir un hogar que honra mis raíces, pero abraza un nuevo comienzo. No es la casa donde crié a Santiago, pero guarda su espíritu, sencilla, cálida, honesta. Mi hijo viene a visitarme cada fin de semana, a veces se queda varios días, trabajando remotamente desde la pequeña habitación que acondicioné especialmente para él. Está sanando, lentamente. La traición de Regina dejó cicatrices profundas, pero también enseñanzas valiosas. ¿Sabes, mamá?, me dijo ayer mientras compartíamos un café en este mismo porche, a veces pienso que todo lo que pasamos tenía que suceder. Lo miré intrigada. ¿A qué te refieres, hijo? Regina entró en nuestras vidas como una tormenta, destruyendo mucho a su paso. Pero las tormentas también limpian, renuevan. Nos obligó a enfrentar verdades que quizás habríamos ignorado, a valorar lo que realmente importa. Su sabiduría me conmovió. Este hijo mío, que había atravesado el fuego y había salido fortalecido, me seguía sorprendiendo. Hace unos meses, Santiago comenzó a salir con Claudia, una compañera de trabajo. A diferencia de Regina, Claudia es genuina, sin pretensiones. La primera vez que vino a visitarme, trajo semillas de flores para mi jardín, y pasó la tarde ayudándome a plantarlas, sus manos hundiéndose en la tierra sin temor a ensuciarse. No sé si su relación prosperará, pero me alegra ver que Santiago no ha cerrado su corazón al amor. Algunas heridas necesitan tiempo, pero eventualmente sanan si les permitimos respirar. En cuanto a Regina, supe por Martín, con quien mantengo una respetuosa amistad, que después de su tratamiento se mudó al extranjero. Según él, está mejor, aunque el camino hacia una verdadera sanación será largo y difícil. Le deseo paz, sinceramente. El rencor solo habría envenenado mi propio corazón. La lección más valiosa de toda esta experiencia ha sido comprender que a veces perdemos para ganar algo mayor. Perdí mi antigua casa, pero gané una nueva. Santiago perdió una esposa falsa, pero recuperó la verdad. Ambos perdimos temporalmente nuestra conexión, pero la recuperamos más fuerte que nunca. Esta mañana, mientras regaba las plantas, encontré entre ellas un pequeño brote que no había plantado, una semilla traída por el viento o por algún pájaro, que decidió echar raíces en mi jardín. Me conmovió pensar en cómo la vida siempre encuentra su camino, cómo después de la destrucción siempre viene el renacimiento. Y es que hoy entiendo que ser madre no termina cuando los hijos crecen. Es un vínculo que trasciende el tiempo, las distancias, incluso los conflictos. Ser madre es amar con un amor que no pide nada a cambio, que permanece inquebrantable incluso cuando el mundo se derrumba alrededor. La sabiduría que viene con los años
no es simplemente acumular conocimiento, es aprender a distinguir lo que realmente importa. Es entender que las casas pueden reconstruirse, el dinero puede recuperarse, pero el amor verdadero, ese que nos sostiene en los momentos más oscuros, es irreemplazable. Si algo he aprendido, es que la bondad no siempre es recompensada inmediatamente, y la maldad no siempre es castigada al instante. Pero el tiempo, ese juez imparcial, eventualmente revela todas las verdades. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera enfrentado a Regina desde el principio, si hubiera expresado mis preocupaciones más abiertamente, pero el hubiera no existe, solo existe el ahora, y el ahora me encuentra en paz, rodeada de amor verdadero, con la serenidad que da haber sobrevivido a la tormenta. Y a ti que has seguido mi historia hasta aquí, quiero decirte, no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega. No importa cuán convincente sea la mentira, la verdad eventualmente prevalece. Si alguna vez te sientes invisible, menospreciado o manipulado por alguien que debería amarte, recuerda mi historia. Recuerda que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en mantenerte fiel a ti mismo a pesar de la adversidad. Y si ahora mismo estás atravesando tu propia tormenta, si sientes que la injusticia te rodea y la oscuridad te envuelve, quiero que sepas que no estás solo, que hay luz al final del túnel, aunque ahora no puedas verla. ¿Has enfrentado alguna vez a alguien que parecía dulce por fuera, pero escondía un corazón oscuro? ¿Has sentido que la verdad finalmente salió a la luz después de un largo tiempo de injusticia? Cuéntame tu historia en los comentarios. Comparte este video para que llegue a quienes necesitan escuchar este mensaje de esperanza y justicia. Y recuerda suscribirte para más historias que nos recuerdan que, al final, el bien siempre triunfa sobre el mal, aunque el camino sea largo y doloroso.